Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me encuentro increíblemente. Bueno, soy señor Garabato y el día de hoy te enseñaré a dibujar a Stitch. Primero que nada, hablaremos de este personaje tan querido por Disney y realmente es uno de los mejores personajes para mí. Así que primero lo que hice fue comenzar con un dibujo increíblemente de un círculo, y luego continué con los ojos, la nariz, las orejas. Así que poco a poco fui detallando el personaje y fui avanzando de esta manera. Realmente este personaje me gusta muchísimo, así que me encanta dibujarlo y realmente le veo el lado positivo de este personaje, que es bastante cool. Y luego seguimos con los ojos, con las cejas, con el copetico, con los dientes que muerden traseros. Así que ten cuidado porque a él le encanta morder traseros cuando quiere y de vez en cuando patear uno que otro. Luego continuaremos con este dibujo tan querido. Y luego continuaremos con algunas de las facciones, un poquito más de cómo está distribuido el personaje respecto al círculo, aunque si te das cuenta tiene como cabeza de huevo. Luego sigo con estas orejas de elefante de Dumbo que tiene y continúo con el cuerpo, después con el pecho, con ese pecho peludo, lomo plateado, y luego sigo con esos brazos y un poquito de la espalda y la colita esa que parece de perrito. Luego hago un círculo para hacer una perspectiva de una patica que se va para adelante. Perdónenme que ahí se me olvidó grabar esa parte, pero realmente lo que hice fue adelantar un poquito de la garrita y luego continuar con la parte de la garrita derecha para este personaje. En este caso la estamos viendo al lado izquierdo. Entonces continuamos con este personaje tan querido y tan característico. Le hacemos las garritas. Luego seguimos con la otra patica, que de hecho esta parece una pata de elefante, porque ahí lo estoy dibujando poco a poco y uña por uña se ve bastante cool. Luego continúo con un poquito de sombra, porque realmente yo quería ver en qué partes puedo dibujar bien la sombra, en qué partes va más oscuro, en qué partes va más clarito. Con esto me da una mayor idea para empezar a dibujar a este personaje. En este sketch realmente me tomé bastante tiempo porque realmente quería hacer un sketch bastante cool. Luego dibujo la parte de la mancha de la espalda, luego un poquito del rabito de nuestro querido Stitch. Así que continuamos con estas partes increíbles y continuamos con muchas cosas más. Entonces también quiero hacer énfasis en los lugares más oscuros, en los lugares más claros. Entonces continuamos con estas sombras. Estas sombras son bastante peculiares porque te van a dar una impresión de que tiene volumen y que no es un dibujo solamente plano. Luego hacemos el lugar de la nariz, después un poquito más de sombra de la cara. Realmente este dibujo sí que me tomó mucho más tiempo que los dos anteriores, pero realmente valió la pena, porque el definir muy bien el sketch te ayudará a futuro a hacer el dibujo final. Tú siempre necesitas practicar, así que un sketch, un borrador, todo lo que necesites va a ser importante para hacer un dibujo bastante suculento y bastante genial. Luego continuamos un poquito más con Stitch en la parte de los brazos, en la parte de la pelvis y un poquito del cuello, así que ya empiezo a definirlo mucho mejor en cuanto a las sombras y ya estoy preparado para empezar el coloreado. Primero cojo el poder de la punta de la pluma y empiezo a hacer el contorneado en cuanto a la cabeza, el mechoncito, todo, las orejas. Este pedacito que pareciera que lo hubieran mordido y que se hubiera roto la oreja. Así que continúo con esta parte, luego la espalda, luego el pedazo de rabito, luego la pierna. Después continúo un poquito más con todo esto. Así que sigo después, paso por encima de las garritas. Realmente no las voy a pintar todavía. Luego sigo con la patica. Entonces ahí vamos continuando poco a poco para hacer el coloreado de este personaje. Luego tomé imágenes de Google y de ahí escogí los colores de Stitch. El color azul vivo que tiene, un color azul de jabón de estos azules del lavadero. Después continué con las orejas y un poquito de la sombra de la oreja
y después me di cuenta que esa lengua estaba muy púrpura, así que decidí escoger otra imagen, una imagen que sí cogí de referencia para dibujar a este personaje, y después continué. Luego continué con la sección de los ojos los agrandé un poquito porque realmente necesitaba un objeto más grande para los ojos. Entonces al comienzo pareciera que estuviera visco, pero en realidad no lo estaba. Entonces agrandé esos ojos, ya lo dejé muy bien. Entonces ya lo tengo de referencia para empezar a dibujarlo muy bien. Continué con la sección de las orejas, coloreé esta parte y bueno, manejé como un púrpura un poquito clarito, y luego para la otra oreja hice lo mismo. Cabe mencionar que esos colores que se ven en la pantalla, esos circulitos, son las muestras que tomé de las imágenes que ahorita estaban en pantalla. Entonces, continuamos mucho más con este personaje. Luego vamos con la sección de los ojos. Luego me di cuenta que esos ojos estaban muy pequeños respecto al personaje de verdad. Entonces yo lo que hice fue agrandarlos un poco más. Entonces por eso pareciera en este momento que tuviera como un estilo de ojeras, pero realmente no, es que estaban más grandes realmente. Y luego continué con esta sección del otro ojo, le dejé el espacio para la nariz. Después continué con el pecho, el pecho peludo, lomo plateado, macho alfa. Entonces continuamos con esta sección. La sección de las uñas del personaje, que realmente lo que hice fue copiar y pegar porque realmente la forma era muy parecida y solamente comencé con una y ya es una figura medio ovalada. Después continué con las uñas. Cabe mencionar que estas uñas las hice en una capa aparte. Primero hice el color y después continué con otra capa en donde podía colocar los elementos encima. Luego hice las otras uñas, ahí las tengo, ahí las voy colocando poco a poco. Y luego voy continuando con la nariz. La hice un poquito más grande porque me di cuenta que la nariz era mucho más de papa, estilo como la de Lilo. Luego hago las fosas nasales. Luego continúo con este personaje, y luego sigo con la otra fosa nasal. Así, claro y sencillo como el agua. Realmente lo que hice fue todo con esa pluma. Ok, entonces luego en la sección de la lengua, ahorita no nos importa los dientes, porque los dientes los vamos a ahorita hacer encima de esa lengua preciosa. Bueno, entonces ahora sí hice una capa para los dientes y luego continúo con los dientes de esta manera con el pincel, con la pluma. Luego continúo mucho más, le doy color, luego sigo con la parte de abajo, continúo con los dientes y bueno, pareciera que estuvieran en forma de sierra, ¿no? Luego le doy esta curva para que no se me salga mucho, pero bueno, ya después arreglaremos estos detalles. Pareciera un dibujo muy plano, como si lo hubiera hecho con el programa Illustrator, pero realmente todo esto está hecho con Photoshop. Luego hice unos óvalos y los coloré de negro, así tal cual, pero esta es una capa también encima para que no me vaya a quitar partes de color. Entonces, bueno, le hice los brillos, luego le estoy marcando la sección de la espalda. Y bueno, ya tengo esta parte y está muy cool, me parece que está muy genial. Ahora la manchita de la pata. Y bueno, ya tengo a este personaje de una manera muy plana, pero muy genial, muy cool. Entonces, ahora seleccioné un azul un poquito más oscuro, un pincel un poquito más difuminado, esfumado. Y empecé a generar las sombras que tengo. Bueno, acá tuve unos cuantos líos para poder ver como el dibujo de referencia, ya que se puede ver que se me cortó. Así que ya lo tengo acá al lado y mucho más chiquito. Entonces, ahora sí yo me puedo guiar para hacer las sombras. Con ese color azul más oscuro empiezo a manejar sobre la piel original de Stitch. Esta parte sí que me tomó mucho más tiempo porque realmente fue muy detallado. Así que esto está en una velocidad de 300%, no mentiras, de 700%, porque ya como lo había mencionado, esto me tomó más de 3 horas. Así que bueno, realmente aquí está la parte del personaje. Hice la sombra primero, luego un poquito de brillo. Le estoy aplicando un azul más clarito sobre las partes donde creo que va a caer la luz. Así que continúo con este personaje y es bastante cool. Entonces sigo con la barbilla. También que me di cuenta que le hacía falta, que tenía un color así como muy cian.
Entonces continué también con la sombra. Realmente como esto está manejado por capas, realmente me es fácil no pasarme de una capa a otra. Eso es lo bueno y lo positivo de haberlo manejado como yo lo manejé. Entonces seguimos con este personaje. Continuamos con la parte azul de la cabeza y le damos un poquito de efecto de brillo, así que no se preocupen. Ahora lo que estamos haciendo es con el dedo difuminador, como si cogieras trementina con un algodón sobre un dibujo de lápiz de color y empezamos a pasarlo encima, y esto lo que hace es fusionar los rayones de color. Así que continuamos con este personaje tan increíble y luego le vamos dando un poquito más de color, un poquito más de difuminación. Seguimos con las paticas, luego le damos la forma del brazo. Esto realmente está muy acelerado porque realmente me demoré un montón, ya lo dije, no importa, lo vuelvo a repetir porque realmente tienen que saber todos ustedes que cualquier dibujo toma bastante tiempo, luego de verdad y luego de corazón. Entonces aquí continuamos un poquito más con la sección de los brazos. Esta parte estaba un poquito muy oscura, un poquito muy oscura, creo que está muy mal dicho, pero no importa, estaba muy mal porque realmente necesitaba un poquito más de degradación de color. Entonces continuamos con el brazo, así que siempre hay que mantener un lado muy oscuro para los bordes, luego continuarlo con un color no tan oscuro, un poquito más claro, así que así es como haces la sección de todo lo que es la difuminación, todo lo que son las sombras, todo lo que es el volumen. Todo lo que necesitas está ahí. Entonces continuamos con las otras patas. Como se pueden dar cuenta, hay un pedazo blanco en la parte de la pata. No importa, ya lo arreglaremos. Realmente me di cuenta después, pero bueno, con el tiempo lo fui arreglando. Fui arreglando lo que son las sombras, los lugares más oscuros, los lugares más claritos. Todo lo arreglé. De verdad, tomó bastante tiempo, pero fue genial. Entonces continuamos con la parte de la pelvis, luego en la parte de arriba. Entonces luego continuamos con la sección de las orejas, una parte, por lo menos la parte azul, que es la que ahorita nos está importando. Y lo que sigue es la sección de la cara, luego la frente. Lo que vamos a hacer es hacer que haya una degradación, una gradación del color para que se vea un poquito más voluminoso, como si tuviera de verdad pelo. Entonces continuamos con más secciones, luego continuamos con mucho más. Seguimos con la parte de la nariz. Aquí habían cosas que necesitaba arreglar, así que continuaba y había un error. Yo me di cuenta, pero ya les contaré de qué se trata. En esta parte que estaba como demasiado oscuro, le hice un poquito de borrador y después continué haciendo una difuminación en esa parte. Entonces, seguimos con la sección de la boca y luego volvemos a hacer difuminación. Le hago un poquito más de labio, una sección un poquito más oscura para darle más volumen, más gradación, más de todo, más de lo que necesitamos. Continuamos, luego le damos más y más forma a esta parte de la barbilla. Luego, esta parte que me hacía falta, que estaba un poquito dañada de la pata, se la arreglé. Luego le hice las secciones de los dedos para que se notara un poquito de diferencia entre los dedos. Continúo con la parte de los brazos, de la cola, de todo lo que necesito. Le doy un poquito más de contorno a todo. Continúo con un color oscuro por todo lado. Esta parte estaba demasiado negra. Y bueno, aquí en esta parte tuve que arreglar varios pedazos. Continué. Y bueno, realmente ahí continué bastante con la difuminación y fue bastante cool. Así que bueno, traté de arreglar unas cuantas partes, me di cuenta que realmente eran errores de otro lado, así que después tuve que arreglarlos. Entonces ahora sí me di cuenta que había un problema con el difuminador, que realmente no me estaba difuminando color, sino que me estaba difuminando nada más luz. Entonces lo que hice fue empezar a coger y borrar un poquito con el borrador, valga la redundancia, y empezar a hacerle un poquito más de brillo y así hacer la difuminación. Luego en la parte de la pata hice unos colores más oscuros para seguirle dando profundidad, dándole un poquito más de característica al personaje. Continué entonces con la sección de los dientes, en la capa de los dientes, haciéndole un poquito de sombra, un poquito de escala de grises para que se notara un poquito más este volumen de los dientes. Es bastante cool, es bastante. Realmente de esta manera tú puedes hacer que el personaje parezca real, bueno, por lo menos un poquito más real.
Entonces los dientes aquí los fui maniobrando, los fui manejando, los fui arreglando poco a poco. Y bueno, ya teniendo estas partes, realmente el personaje va tomando mucho más de forma. Ok, continuamos con la sección de la boca y lo haremos en la primera capa para que no afecte a los dientes ni a la lengua. Entonces esta parte es un poquito más oscura, después cogemos a la lengua y le damos un poquito de magenta más oscuro y le damos un brillo final para que pareciera que estuviera brillante la lengua. Luego le doy un poquito de aspecto un poquito brillante a los ojos. No se nota mucho, pero realmente esto es un detalle muy pequeño que sí le da un poquito de viveza a esos ojos, un poquito de vida. Después continúo con la sección de las orejas y le doy un poquito más de sombra para todo lado. Y continúo con unas secciones más oscuras en la parte de abajo. Después le doy brillos. Y después de esta manera difumino y le doy un poquito más de contextura a la sombra, podremos decirlo así. Así que arreglé acá unas cuantas partes. Luego la otra oreja. Esta me gustó mucho más como quedó, así que le arreglo un poquito más a la otra para que hubiera un pedazo más clarito en un lado. Y luego le doy una sombra en la parte de abajo de las orejas. Entonces continúo con estas secciones, mucho más. Y luego continuamos con la sección de la boca. Quiero que sea un poquito más oscuro, que no se sobresalga el color uno sobre otro. Luego la parte del pecho del personaje y le damos un poquito más de sombra. Y luego le vamos aplicando más brillo y después difuminamos, le damos esta característica como si estuviera pastelada. Arreglamos muchos detalles, todos los que necesitemos. Después, la sección de los ojos me hacía falta también un poquito más de sombra para que no se viera más plano. Entonces ahí le hice varias capas, una más brillante, otra más oscura y más oscura. Con esto podemos manejar un poquito más la sombra y es bastante cool, realmente es muy cool. Entonces continuamos mucho más, le damos más elementos bonitos, por ejemplo esta sección de los ojos que pareciera que hubiera algo así como unas pestañas que realmente eran necesarias, y en la parte de la nariz le manejo los brillos y los lugares oscuros. Continúo con esta sección para darle volumen. Todo esto lo que hago es para darle volumen y para que se vea muy cool, para que se vea muy chévere cada vez. Entonces bueno, ya por lo menos tiene esta sección ahí y se ve bastante bien, ¿no? Continuamos con varias secciones, elementos que necesitábamos, arreglamos todo lo que necesitamos, elementos más oscuros, la sección de las patas, ok, y en la parte de la mancha encima, como está en otra capa, también tengo que manejarle con una sombra encima, unos brillos, todo, una difuminación, con todo para quedar muy cool y darle un aspecto bastante voluminoso y genial. Así que, en serio, espero que te haya gustado este personaje, porque yo realmente estuve muy contento de haberlo grabado. Me hace muy feliz y realmente quiero que todas las personas que estén en este video viéndolo me digan sus opiniones, me dejen en sus comentarios lo que quieran que yo dibuje. Dale like por favor, suscríbete si es necesario, compárteselo a tu familia, a todo el que lo necesite. Te agradezco muchísimo por haber visto este video y realmente estoy muy contento de dibujar a Stitch, porque Ohana significa familia y la familia nunca te abandona. Te saluda el señor Garabato y te deseo un muy, pero que muy buen día. Gran día para dibujar. Hasta pronto.